El día de hoy quiero hablarte de un tema que es muy importante seguramente para todos los hombres. Es una reflexión personal sobre la salud mental masculina, la salud mental en el hombre. Voy a intentar que sea un video corto, porque además está chispeando ya y en cualquier momento se pone a llover. Así que voy a tratar de ir lo más al hueso posible. Pero antes, como siempre, recalco que me ayudes, que me acompañes en este proceso. Lo mucho que me ayuda que tú me puedas aportar con un like, con una suscripción, con un comentario. Yo voy a estar muy contento y muy agradecido. Así que, sin mucha más dilación, vamos con el video. En realidad no quiero entrar en definiciones, en tecnicismos. Solamente quiero hablar desde mi experiencia y probablemente te puede servir bastante a ti. Porque yo por muchos años sufrí ansiedad, o lo que normalmente se llama ansiedad, ¿cierto? No fue nada del otro mundo tampoco, creo nunca haber tenido crisis de pánico tan brutales como las que he escuchado algunas veces. Sí tuve algunos episodios más o menos fuertes en algún momento, pero creo que nunca tan grande, tan intenso como algunas experiencias que he escuchado, en las que las personas sienten que prácticamente se van a morir. No, yo nunca sentí eso, pero sí tuve algunos síntomas muy desagradables y sí en algunos momentos la pasé bastante mal. Y lo que yo te puedo decir al respecto es algo que quizás va a sonar muy simplicista, ¿ya? No, lo último que busco es incomodar a nadie. Yo sé que hay gente que sufre mucho con esto y le complica cuando de repente alguien te dice que la solución quizás es un poquito más simple de lo que normalmente podría parecer. Pero el llamado que yo te hago es un llamado que en realidad aplica para muchas otras cosas en la vida, quizás para todo. Fíjate siempre en lo básico, en lo que ha servido desde siempre para el bienestar humano. Yo tenía un auto que estaba teniendo problemas para partir. Se lo llevé a un mecánico, se lo llevé a otro mecánico, nadie lograba determinar qué era exactamente lo que estaba pasando. Gasté bastante plata. Me acuerdo que era mi primer auto, en esa época no cachaba mucho de auto, la verdad. Después, una vez que uno va teniendo experiencia y va teniendo otros autos, va aprendiendo un poquito más. Pero ¿cuál es el tema? Que al final llegó un momento en que era solamente la batería. El borne estaba malo, estaba desgastado, no estaba haciendo contacto adecuado con la batería y por eso tenía problemas para partir. Entonces el mecánico me dijo esa vez, un mecánico que sí era de confianza, los anteriores solamente me habían estado sacando plata, me dijo, en los autos siempre parte por lo básico. Y me quedo pensando, porque justamente por ese momento yo estaba también pasando por una situación como la que te contaba anteriormente. Y me resonó el mensaje. Por alguna razón lo asocié a la situación que yo estaba viviendo. Parte por lo básico. Si tú te sientes mal, parte por lo básico, revisa lo básico. ¿Estoy comiendo bien? ¿Estoy durmiendo bien? ¿Estoy haciendo ejercicio? Probablemente en esas tres cosas que son lo más básico de lo básico, en cuanto a bienestar, en cuanto a salud me refiero, en alguno de esos tres aspectos seguramente estás fallando. O no le estás poniendo atención adecuada al sueño, o no le estás poniendo adecuada atención a tu alimentación, o a tu ejercicio físico. Aparece mi hermano, quien sí tiene un diagnóstico un poquito más fuerte que el mío en relación con estas cosas, toma medicamentos. Yo nunca he tomado medicamentos. Y él me dice, claro, pero es que cuando tú estás en una situación como esta, no puedes llegar y hacer ejercicio. La voluntad no funciona de la misma manera. Y yo le digo, quizá en un ejemplo un poquito desacertado, pero quiero que se me entienda bien el concepto al menos. El alcohólico, cuando quiere salir del alcoholismo, lo pasa fatal, compadre. Aquellos que hayan vivido esa lucha seguramente van a confirmarlo.
Yo afortunadamente nunca tuve adicción a eso, pero sí conozco gente y sé del tema, que se pasa realmente muy mal en ese proceso. Es el precio a pasar. O sea, entonces valdría la pena que alguien me dijera, no, es que yo no voy a pasar esas luchas, ese martirio, ¿cierto? Yo prefiero entonces seguir tomando. ¿Sería válido? Seguramente que no. Acá es lo mismo, le decía a mi hermano. No le gustó mucho. Quizás no fui muy acertado, pero por favor, quiero que se me entienda el concepto. Tienes que estar dispuesto a hacerlo. Porque si no estás dispuesto a superar esa barrera, entonces mejor ríndete. Así de simple. Otro aspecto sumamente importante que al menos a mí me hizo muy bien cuando yo me sentía mal. Yo empecé a generar una lista de actividades, de deberes que yo tenía que ejecutar durante el día. Y yo me sentía terriblemente mal cuando llegaba en la tarde del trabajo y me ponía a ver mi lista de tareas y no había hecho absolutamente nada. Y me llegaba la hora de acostarme y no había hecho prácticamente nada de lo que yo me había propuesto. Fue un cambio drástico en mi estado de ánimo y en mi bienestar psicológico cuando yo me empecé a poner en serio con eso. Y empecé a ejecutar las cosas que yo mismo me había propuesto. Yo vi y sentí una inmensa mejora en cuanto a esta situación de ansiedad cuando empecé a ejecutar, cuando empecé a hacer las cosas que yo me había propuesto hacer. Y si lo piensas, es otra cosa que es básica: cumplir con lo que tú mismo dijiste que ibas a hacer. Planteo estas cosas que en primera instancia podrían sonar obviedades, pero no siempre lo son. Y muchas veces uno pretende que con una terapia psicológica o psiquiátrica, con un tratamiento con pastillas, se resuelva el problema. Y pasan semanas, pasan meses, pasan años, y tú los ves que todavía van al psicólogo, van al psiquiatra, todavía están tomando pastillas. No están, por lo tanto, solucionando el problema. O al menos no desde mi punto de vista. Un punto de vista no académico, no médico. Yo no soy profesional de esa área. Yo solamente estoy expresando mi opinión. ¿Ya? Dejo claro eso. Los ansiolíticos, los antidepresivos o cualquiera de esos medicamentos, que yo personalmente no soy adherente a tomarlos, pero si tú los quieres hacer, tómalos. Yo no te voy a decir que no lo hagas tampoco. Yo no soy profesional como para decírtelo. Pero sí te digo una cosa, que esos medicamentos solos no te van a servir de nada si tú no lo acompañas con un trabajo real por intentar salir de esa situación en la que estás. Y eso implica, vuelvo a lo mismo, empezar por lo básico. Empezar a hacer ejercicio, en serio. Empezar a comer mejor, en serio. Empezar a dormir bien, empezar a preocuparte por tu sueño, esta vez en serio. Y sobre todo, para terminar, yo te diría que empieces a tomarte sobre todo en serio tu propia palabra. Porque muchas veces, muchas de esas situaciones de sensación de desagrado contigo mismo, de ansiedad, de estrés, de baja autoestima, etc., proviene del irrespeto que te generas a ti mismo cuando no estás cumpliendo lo que tú prometiste que ibas a hacer. Me surgió la necesidad de generar esta reflexión, que espero que hayas escuchado, que espero que te haya servido. Porque estos últimos días, pasé por un par de situaciones un poquito desagradables. Volví a procrastinar, volví a estar un poquito flojo con las cosas que yo normalmente me propongo hacer. Yo tengo la costumbre hace ya bastante tiempo de hacer un listado de cosas que tengo que hacer en el día, de hacer un listado de cosas que tengo que hacer en la semana. Por cierto, una metodología que te recomiendo muchísimo aplicar. Y llevaba al menos unas 2 semanas cumpliendo un porcentaje muy bajo de eso. Y eso coincidió con empezar a estar en un proceso de estrés, de sensaciones malas conmigo mismo.
Y claro, de momento que yo empecé a hacer cosas, de momento que empecé a tomarme en serio ese listado de cosas que yo mismo me había propuesto, las sensaciones mejoran muchísimo. Porque al fin y al cabo, ese listado que tú te haces es de cuestiones que son para tu bien, que son para mejor, que son apuntando a ciertos objetivos que son para bien. Porque tú sabes que son para tu bien. Entonces, cuando tú no cumples eso, tú te estás irrespetando. Y tú estás auto boicoteándote. Y el sentir insatisfacción, el sentir malestar a partir de eso, yo creo que es una buena señal. Porque significa que tú acá adentro sabes lo que es bueno para ti. Y el de acá adentro te está diciendo, hey, espabila, estamos puro hueveando. No lo estamos haciendo bien. Y te exige hacerlo bien. Y te exige hacerlo bien a partir justamente de esas malas sensaciones. No pretendas salir de situaciones complicadas con poco esfuerzo. Las situaciones complicadas que se te pongan en la vida requieren de grandes luchas para poder salir. De todas se puede salir, pero con la lucha adecuada. Si tú vas a encomendar todo a un par de pastillas o a un pibe que te ve 2 veces al mes para escucharte 15, 20, 30 minutos, no. Te digo que ese no es el camino. Tú puedes escucharme o no. Yo no soy profesional del área. Pero sí te digo que he pasado malos momentos y he logrado salir bien. Obviamente que hay cosas que quedan ahí. Hay heridas que quedan, hay traumas que quedan, como todos. Pero parte de esto que llamamos vida es eso, es luchar contra eso y es intentar salir adelante respecto a esas cosas. Y no se va a hacer con pastillas, no se va a hacer encomendando todo a un psiquiatra o a un psicólogo. No digo que esté mal, hazlo. Si a ti te nace y a ti te sirve, hazlo. Yo no soy quien para decirte que no. Pero eso solo no te va a servir. Y vuelvo a lo mismo. La vía que realmente te va a servir es empezar por lo básico. Empezar a hacer las cosas. Aquellas que te cuestan. Sobre todo aquellas que te cuestan. Porque ahí está el secreto. Como diría un grande por ahí, los peores dragones son los que guardan los grandes tesoros. Y el alcohólico, vuelvo al ejemplo, que está pasando por esa cruda, está pasando por esa abstinencia, está enfrentándose a un terrible dragón. Pero detrás de ese dragón es donde se encuentra el gran tesoro, que es superar el alcoholismo, por ejemplo. Espero haber podido transmitir adecuadamente el mensaje, espero que se haya podido entender el concepto. Si fue así, y sientes que te aportó este video, sientes que este mensaje te sumó un poquitito, aunque sea, te agradezco un like, te agradezco una suscripción, te agradezco un comentario y te agradezco cualquiera de las otras formas con las cuales puedes apoyar mi canal. Sin mucho más que contar, nos vemos en una próxima reflexión, nos encontramos en una próxima aventura.